Hola, en este video realizaré una breve reflexión acerca de la temática planteada en el práctico número 2, Historia secreta de Argentina, de la Cátedra Seminario de Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Silvana, estoy cursando primer año de Ciencias de la Educación y a continuación presentaré un mapa multimedia que reflejará mi pensamiento crítico e individual de la temática planteada. Bueno, Historia secreta de la Argentina, autor Iván Callino, ¿sí? Para dar comienzo al mismo, puedo decir que luego de haber llevado a cabo la lectura del presente, hoy me lleva a ver una vez más una realidad que me da pena, sinceramente. El ir develando el misterio de Argentina que muchas veces desconocemos, no por ignorantes de no leer ni de escuchar noticias, sino más bien de una Argentina oculta, llena de mentiras por el poder político y muchas veces desgallada por la angustia de unos pocos para la avaricia de los bolsillos de muchos otros, ¿sí? Bueno, cabe destacar que yo el mapa lo realicé de la siguiente manera, ¿sí? La aplicación me fue muy útil debido a que no lo conocía y me permitió, por ejemplo, a través de insertar las imágenes, ir colocando notas, ¿sí? Que me ayudaron a hacer una recapitulación de todo lo que se plantea acá en el libro, ¿no? Bueno, voy a continuar y voy a hablar un poquito sobre el círculo rojo. El verdadero círculo rojo es así como comienza el libro, desde un concepto. La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás. En los últimos 34 años, los argentinos elegimos a 6 presidentes diferentes, pero fuimos gobernados por 8 presidentes debido a la crisis del 2001, que colapsó lo económico-social de ese año. Desató un debacle institucional que convirtieron en presidente sin mediar el voto popular a pseudos políticos de turno durante estos años. Los presidentes están Raúl Alfonsín, Carlos Menem en 2 periodos, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en 2 periodos y Macri. Bueno, en el mismo libro hay una pregunta: ¿poder político o poder del Estado? Bueno, respecto al análisis crítico que puedo llevar a cabo desde estos últimos años, fuimos de crisis en crisis, mirando lo que pasaba y lo que en apariencias había de un Estado, una economía devastada que apuntaba a ser como otros países subdesarrollados. El autor nos habla de una verdad oculta que lo único que hizo fue generar dudas de cada accionar del poder político desde sus entrañas. Bueno, a ver, voy a seguir con lo que es los 3 elementos del Estado profundo. De acuerdo a nuestra Constitución, nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal. Es decir, que la gente no gobierna de manera directa, sino por medio de sus representantes, con provincias independientes y con una constitución que limita el poder del gobierno, y así conformamos los 3 elementos del Estado profundo. En nuestro país, el Estado profundo está compuesto por 3 actores principales: los empresarios que no quieren competencia, los sindicatos que se oponen a la productividad y los políticos que solo miran el corto plazo, ¿sí? Estos son los 3 grupos de poder que constituyen el verdadero círculo rojo. Aquí sacamos los 3 temas de una misma realidad del gobierno, ¿sí? Que forma parte de este círculo. Están los empresarios corporativistas y las agrupaciones gremiales, que sin ser votados por la gente se arrojan a la representación del pueblo, ¿sí? También tenemos aquí, se visualiza en pantalla, los empresarios que no quieren competencia. Yo desde el libro visualizo y realizo un análisis crítico tomando como punto de partida este capítulo. Hay muchos grupos de poder detrás, sin donde me enfoco es especialmente en el sindicalismo y corporaciones empresarias que rechazan la competencia entre sí. Es enfocar aquí también los 3 grupos, digamos, políticas, sindicatos y empresarios, que hemos asignado para mal y que llevan el destino del país, ¿sí? Por un lado tenemos, como análisis crítico puedo decir, que el objetivo de todos es el mismo: maximizar sus ganancias vendiendo mayores cantidades de producto, y el resultado final es un beneficio para los consumidores. Pueden obtener más y mejores bienes a precios más bajos, ¿sí? Competencia es justamente lo que nos plantea acá el autor. Como dijimos anteriormente, sería lo mejor desde un ambiente de confort,
donde están, pero con exigencias a los empresarios, ¿sí? Otro punto también como análisis crítico que puedo rescatar, el empresario no compite porque le gusta, compite porque no le queda otra. Entonces, claro, esa competencia los va a hacer mejorar, innovar, probar cosas nuevas y mejorarnos en definitiva la calidad de vida para nosotros los que somos los consumidores, ¿sí? Análisis crítico número 3 también que puedo realizar. Por ahí viene también el crecimiento, un crecimiento que permite una economía social y no una riqueza personal. Bueno, también acá en el mapa rescaté lo que es el peronismo. Las políticas de Perón fueron nocivas para el crecimiento económico de nuestro país, pero el líder carismático fue difícilmente olvidado por la gente, aún sigue estando presente. El peronismo es la fuerza política mejor organizada del país. El mundo observa a este movimiento como una característica cultural que tenemos nosotros, que somos los argentinos. Bueno, también acá, nuestro enemigo la inflación, los controles de precios. La inflación, podemos decir, es destructiva. En primer lugar, es un impuesto no legislado por el Congreso. Además, cuando los salarios no acompañan a los precios, destruye nuestro poder de compra y restringe el consumo. Por otro lado, también distorsiona las señales de la economía y la desorienta, llevándola a un sendero insostenible, ¿sí? Bueno, continuando acá con lo que es el neoliberalismo de Menem, ¿sí? Ahora bien, este estallido no es una muestra de que el liberalismo haya fracasado, sino simplemente de que el déficit fiscal financiado con deuda es un arma peligrosa y que el gobierno, que no vive dentro de sus posibilidades de gasto, está condenando a la gente a una crisis. Algo que ningún liberal discutiría, ¿no? El liberalismo propone un Estado limitado, bajo gasto público y equilibrio fiscal, no déficit y endeudamiento, ¿sí? El gobierno de Menem fue un ejemplo explícito de esta combinación nefasta y los resultados no pudieron ser distintos, obviamente. Bueno, el regreso del populismo, ¿sí? Yo ya hice como una breve síntesis a través de este mapa de todas las cuestiones que voy a ir desarrollando a continuación, pero sí podemos decir que Néstor Kirchner y luego Cristina buscaron en todo momento rescatar el gobierno peronista, ¿sí? Como lo hemos hablado anteriormente. También el populismo, otra cuestión que podemos aclarar, desordenó la economía, el kirchnerismo, como todo populismo, terminó con más pobreza, recesión, devaluación y una enorme dosis de frustración, ¿sí? Por tal motivo, lo que se visualiza en pantalla lo voy a ir desarrollando a continuación. Bueno, continuando, me gustaría hablar un poquito sobre lo que vendría a ser el debacle populista, ¿no? Desde una perspectiva crítica de estos párrafos, sin dar vuelta la hoja, me gustaría dar mi opinión, ¿sí? De estas situaciones de Argentina similares desde el movimiento popular en diferentes épocas partidarias, ¿no? Al general Perón se le suele abarcar la culpa del debacle argentino como si todo hubiese empezado con él. En realidad, Perón solo exacerbó aún más una cultura asistencialista, proteccionista y populista que ya se venía cultivando desde 1916. Dentro de esta época, el debacle populista se le adjudica a la dueña de la frase: si quieren tomar decisiones de gobierno, formulen un partido y ganen las elecciones. Tal lo planteaba Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo en Argentina marcó el regreso de las andanzas inflacionistas, como lo hemos planteado anteriormente, ¿sí? El hecho es curioso, dado que había sido Néstor Kirchner quien durante el primer discurso frente al Congreso de la Nación dijo en su momento: el país no puede continuar cubriendo el déficit por la vía del endeudamiento permanentemente ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciéndose correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Aquí, el criterio más particular, del dicho al hecho hay un largo trecho. La verdad que esta es la frase que es la que, desde mi postura crítica, la que yo relaciono con el tema que estoy planteando, ¿no? Es inoperante el discurso dado que el kirchnerismo, que no puede entenderse si no se entiende la mala interpretación que recibió. El colapso
El colapso de la convertibilidad, la catástrofe que ocasionó el corralito y la devaluación, que fueron mentiras a la gente como una falta de liberalismo, por Dios. Ya en fines del 92, las privatizaciones y el fin de la inflación se asociaban a la crisis de la deuda y a la confiscación de los depósitos, a devaluar el dinero que la gente ahorra en el banco. La crisis fiscal del 2001, en donde el gobierno se quedó sin dinero para financiar su déficit, nadie quería préstamos, nadie quería prestarnos plata y no podíamos imprimirla, puesto que existía la ley de convertibilidad. Eso hizo que muchos comenzaran a pedir una mayor soberanía monetaria ante el Banco Central. ¿Sí? Con el Estado profundo, la posibilidad de bajar el gasto público, quedaba la opción de hacerlo por las malas, saliendo de la convertibilidad y devaluando la moneda. A todo este combo se sumaba el default de la deuda pública que iba a ahorrarle al gobierno los fondos que usaba para pagar el capital y los intereses. Después del helicóptero en el que partió de la Rúa, Adolfo Rodríguez Sá declaró la suspensión del pago de la deuda. El Congreso aprobó el fin de la convertibilidad y el dólar se disparó. ¿Sí? La crisis de 2001 fue el caldo de cultivo perfecto para que surgiera el populismo, kirchnerismo e inaugurara una nueva burbuja insostenible. ¿Sí? Esto es lo que se visualizaba anteriormente a través del mapa que he presentado con anterioridad en el regreso del populismo. Cabe destacar también que la inflación hizo en un momento que la gente buscara protegerse, comprara dólares en consecuencia, pero en 2001, como lo hemos planteado, el precio del dólar comenzó a subir de manera acelerada. El kirchnerismo y un estado profundo. A ver, si hablamos desde un pensamiento crítico, podemos decir que si en cierta forma el kirchnerismo fue totalmente funcional a los grupos del poder real de esta Argentina, los industriales eran los primeros contra la convertibilidad, ya que por el tipo de cambio uno a uno desde su producto no podían competir contra el costo del producto extranjero. Decían que la Argentina estaba carísima para exportar y baratísima para importar, aunque desde el sector no proponían abiertamente la devaluación y el abandono de la convertibilidad, trataban, como bien dice la palabra, trataban de resolver el problema de la revaluación de la moneda, que valiera sus industrias o que encareciera las importaciones y abaratara las exportaciones. Podemos decir también que los sindicatos también festejaron con la llegada de Néstor Kirchner al poder. Gracias a la destrucción de los salarios reales producto de la devaluación, el desempleo comenzó a bajar rápidamente en el año 2003, después de haber alcanzado un pico del 24,5% en junio de 2002. La tasa de desocupación estaba en un 17,8% en el mismo mes de 2003. La ley de emergencia económica ya había impuesto una doble indemnización por despido, medida preferida por los sindicalistas, pero la reactivación después de la grave crisis fue el factor que ayudó a recuperar el poder de los sindicatos. Los sindicatos se vieron directamente beneficiados con políticas activas, con aumentos de salario por decreto, subas del salario mínimo y presiones a las empresas para que sean más generosas con los pagos, entre otras palabras. Sindicatos e industriales apoyaron efusivamente la salida de la convertibilidad del gobierno kirchnerista. Sin embargo, políticos, sindicalistas y empresarios estaban simplemente generando la próxima burbuja. Bueno, voy a continuar acá con lo que vendría a ser la burbuja populista, ¿sí? Podemos hacer un análisis sobre los 12 años de gobierno kirchnerista y cómo seguir adelante. El econopopulismo se divide en cuatro etapas: la etapa de auge, etapa donde predominan los cuellos de botella, la etapa de crisis, el final del ciclo con el ajuste inevitable. ¿Sí? El populismo kirchnerista fue muy similar, de hecho, al primer gobierno de Perón, como lo hemos planteado con anterioridad. La inflación llegó a niveles altos y la solución fue el control de precios. Es por eso de la aplicación del modelo o matriz productiva, diversificada e inclusión social como populismo intervencionista, con inflación y control de precios, el cual no funcionó y fue insostenible. ¿Sí? Las pésimas políticas económicas seguidas por el kirchnerismo incrementaron el número de pobreza en los últimos años. ¿Sí? Nos podemos hacer como ciertas preguntas. ¿Estábamos mejor con el kirchnerismo?
políticas fiscales y crediticias expansivas ante el crecimiento y la redistribución del ingreso, la inflación, el financiamiento deficitario, las restricciones externas y la reacción de los agentes económicos desde las políticas al mercado. Esa era la economía kirchnerista. Mentiras para muchas familias y grandezas para otros. ¿Sí? Bueno, a ver, siguiendo acá, con la inestabilidad, ¿sí? Luego de una inestabilidad con inflación alta y una etapa final de casi nulo crecimiento y precios disparados, las políticas fiscales y monetarias expansivas fracasan porque llega un momento en que se agotan los recursos para seguir expandiendo. También me gustaría acá hablar un poquito sobre el mito kirchnerista y los pobres, ¿sí? El kirchnerismo en Argentina fue típicamente populista. Muchos creen que todo valió la pena, puesto que fue un gobierno, entre comillas, que se dedicaba a ayudar a los más pobres. Al parecer, en el imaginario popular, el descontrolado déficit fiscal, la altísima inflación, los controles de precio, el cepo al dólar y las restricciones para importar y exportar son admisibles puesto que persiguen el noble fin de mejorar la calidad de vida de los sectores más populares. En otras palabras, podemos decir, entre comillas, el populismo, a pesar de que fue desastroso para la economía, era necesario para ayudar a los menos favorecidos, ¿no? Pero saben que la lección es muy clara, el populismo kirchnerista, lejos de haber ayudado a los sectores más populares, contribuyó a crear 5 millones de pobres entre 2008 y 2014. Bueno, también podemos destacar que las elecciones reflejaron el hartazgo y finalmente sacaron al movimiento kirchnerismo del poder, pero la duda permanece, plantea el autor. ¿Cambiamos? ¿Cambiaremos? Cambiamos, cambiaremos, ¿sí? Esto me da inicio a mí a poder hablar un poquito acerca del presidente Macri, ¿sí? Muchos plantean, entre mitos y verdades, que es un gobierno para ricos. A ver por qué. Si bien es un gobierno para ricos, entre otras palabras, la realidad es que si bien hay mucho que criticar esta gestión de Cambiemos, a ver, pero corresponde también a hacer buenos argumentos. ¿A qué hace referencia a esto? Que las pésimas políticas económicas seguidas del kirchnerismo incrementaron el número de pobres en 5 millones en 6 años, ¿sí? Esto lleva a que Macri debe hacer obra, ¿sí? Y romper algunas paredes, ¿sí? Por eso se crea este rumor o este mito, entre otras palabras, un gobierno para ricos. También está el fin del cepo cambiario. El llamado cepo cambiario fue adoptado en 2011 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para frenar el aumento en la fuga de capitales. La eliminación del cepo cambiario tuvo ganadores y perdedores. Entre los perdedores se encontraban todos aquellos que, como los compradores del dólar ahorro o algunos importadores, con los contactos adecuados, ¿no? Tenían el privilegio de acceder al mercado oficial de cambios. Por lo contrario, los ganadores serían todos los que antes querían comprar dólares y no podían, y también todos los que quisieran producir e invertir en nuestro país, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, en este mapa he colocado así unas noticias que ilustran lo que vendría a ser este mapa multimedia, ¿sí? Bueno, con este humilde análisis acerca del libro planteado, Historias secretas de Argentina, quiero dar por finalizada mi exposición. Desde ya muchísimas gracias por su atención.